Luego sentí claramente cuando algo frío y filoso empezó a recorrer por mi cuerpo, desde el pecho hasta la pelvis, como si me estuviera pasando una de sus uñas o algún frío metal afilado. Mis ojos se mantuvieron fijos en ese espectro por unos segundos más, hasta que la vi comenzar a moverse. Fue como si hiciera unos pasos hacia atrás para alejarse de mí y a continuación desaparecer como siempre lo hace. Relatos Paranormales Oficial. Aquella mañana me levanté temprano, como era de costumbre. Una vez que salí del baño, me vestí con mi uniforme de trabajo y me dirigí hacia la cocina para desayunar. Generalmente mis padres solían estar despiertos a esa hora también, y esa mañana no fue la excepción, pues los encontré desayunando juntos. Mientras me acercaba, alcancé a escuchar que estaban platicando, pero una vez que ingresé, guardaron silencio al instante. Luego de dar los buenos días y marcando una pícara sonrisa, les pregunté qué era tan importante de lo que hablaban, para darles a entender que me di cuenta cuando se callaron apenas me vieron. Nada, hijo, no te preocupes, son cosas de tu padre y nada más. Ya sabes, a veces tiene esos sueños locos, me respondió mi madre. Pero mujer, te acabo de decir que no fue un sueño, eso fue real, le reclamó papá. ¿Por qué no me cuentan mejor lo que pasó? Tal vez yo pueda darles mi opinión, para que así dejen de discutir por tonterías, les recomendé. Unos segundos más de silencio hubo en el ambiente, luego de darles mi recomendación. Mis padres ya eran algo mayores en aquellos tiempos, y desde hace tiempo que no los descubría teniendo esa clase de conflictos. Para darles una idea, yo contaba con 32 años de edad. Mi hermano Rafael tenía 28 y Paola, nuestra hermana menor, hacía poco había cumplido sus 19. Papá, por favor cuéntame, ¿qué puede ser tan malo que te haga pensar tanto para decírmelo o no? Vamos, en unos pocos minutos ya debo irme al trabajo y no quiero hacerlo sin antes hablar sobre ello, para que así dejen de discutir, le pedí. Ciertamente no había una discusión tal. Me refiero a que aparentemente no se trataba de algo que llegara a los gritos ni nada de eso. Por lo que me había percatado, tan solo eran cuestiones de opiniones distintas. Por lo que yo no estaba nada preparado para lo que iba a escuchar a continuación. Verás, hijo, se trata de algo que me está ocurriendo. En realidad, empezó ya hace casi un mes, y al principio no le prestaba importancia. Pero con el paso de los días, la situación se fue agravando, y anoche, finalmente me hizo sentir mucho miedo. Se trata de una sombra. No recuerdo el día exacto en el que empezó. Tal vez ya se manifestaba desde tiempo atrás y no me daba cuenta todavía. Cuando me percaté de ella por primera vez, me encontraba en el negocio. Acaba de atender a un cliente cuando instantes después, estando completamente solo, la vi. Fue como un humo negro que comenzó a formarse a pocos metros de mí, más precisamente cerca de los estantes de mercadería que tenía al frente. Ese humo negro surgió desde abajo, como si hubiera comenzado a formarse desde el piso y luego empezó a elevarse. Llegó a tener una altura de casi 2 metros. Y en tanto yo permanecía pasmado ante el raro suceso, un olor nauseabundo empezó a impregnar el lugar. Únicamente duró unos pocos segundos. Luego esa figura amorfa se expandió como si un viento la hubiera soplado, hasta que finalmente se disolvió y desapareció por completo. No obstante, ese pésimo olor se quedó. Era similar al de un animal en descomposición, es decir, un cadáver. Un cliente ingresó al negocio instantes después,
lo que me ayudó a salir de ese estado de perplejidad. Me puse nervioso. Mientras atendía a la persona, trataba de diferir lo que había visto, y a la vez sentía vergüenza que el cliente me dijera algo sobre la pestilencia. Pero curiosamente él continuó platicando conmigo, como si nada, como si no lo hubiera notado, lo cual me parecía imposible, puesto que en verdad el olor era muy notable. Una vez que terminé de atenderlo, y luego que me pagó, mientras salía decidí acompañarlo. Quería salir de ahí para poder respirar aire puro afuera. Ya se había despedido cuando recién me animé a preguntarle por el aroma, dejándome su respuesta pasmado. Me preguntó a qué mal olor me refería. Lo invité a pasar de nuevo y le dije al que se percibía. La confusión fue mayor cuando me aseguró que no podía sentir ningún olor malo, para luego volver a despedirse y quedar yo solo de nuevo ahí. Eso me volvió a pasar unos pocos días después y fue de la misma forma. Ese humo surgió de la nada y luego desapareció, dejando ese olor asqueroso que nadie más que yo podía sentir. Después empecé a verlo en la calle. Cuando conducía en el auto, lo veía en cualquier lado y en ocasiones llegaba hasta mí esa pésima pestilencia. Cuando le conté a tu madre, me dijo que podría ser cualquier cosa, haciendo referencia al olor, pero sobre la figura que veía, me dijo que debe ser cosa de mi mente. El problema mayor empezó desde que veo esa misma cosa aquí, en la casa. Ya no se me aparece con claridad, ni en el modo de antes, sino que lo veo con el rabillo del ojo, teniendo ya esa forma alargada y enorme. No me atrevo a voltear para mirarla mejor, porque sé que se trata de esa cosa, pero anoche ya fue algo mucho más serio. Durante la madrugada, me desperté de la nada. Ese aroma asqueroso impregnó mi olfato. La figura negra estaba a mi lado, siendo recién cuando pude ver el verdadero aspecto que tenía. Era como una mujer. No podía ver sus detalles a la perfección, pero parecía tener largos cabellos que tapaban por completo su cabeza y parte del cuerpo. Vi un par de ojos extremadamente negros, cuyo tétrico brillo me permitían saber que me estaba mirando. Quise moverme, pero no pude. Ni siquiera pude abrir la boca para despertar a tu madre. Luego sentí claramente cuando algo frío y filoso empezó a recorrer por mi cuerpo, desde el pecho hasta la pelvis, como si me estuviera pasando una de sus uñas o algún frío metal afilado. Mis ojos se mantuvieron fijos en ese espectro por unos segundos más, hasta que la vi comenzar a moverse. Fue como si hiciera unos pasos hacia atrás para alejarse de mí y a continuación desaparecer como siempre lo hace. Les prometo que me quedé mudo luego de escucharlo. Mi padre siempre fue una persona seria. Nunca sería capaz de inventar una historia así, ni mucho menos hacer esa clase de bromas. Cuando miré a mi madre, la vi sonriendo, como diciendo que no le prestara atención, que él tuvo una pesadilla y nada más. En aquellos momentos no supe cómo catalogarlo, pues haya tratado de un sueño o no, les juro que me hizo sentir miedo. Más todavía cuando veía el miedo en la cara de mi padre al contarme lo ocurrido, y puesto que lo hacía de una manera tan convincente que lograba transmitirme el terror que él sentía. Esa mañana me fui a mi trabajo pensando en ello. No sé, tal vez mamá tenía razón, fue un simple sueño y nada más, pero eso no explica que mi padre haya comenzado a tener las visiones de ese espectro desde hace tiempo atrás, por lo que me hacía dudar que quizás todo estaba en su mente, pues como les dije, ellos ya eran mayores. Por fortuna, mi padre no volvió a hablar de ello, no sé si por temor a que pensáramos que se estaba volviendo loco, o porque prefería guardar silencio para no asustarnos. Eso es lo que me hizo pensar cuando esa mañana en la que me lo contó, pues tanto él como mi madre me pidieron que no les dijera nada a mis hermanos, mucho menos a Paola, porque ella había tenido, hace unas semanas, una experiencia que la espantó muchísimo,
haciendo referencia a la tan mencionada subida del muerto. Sin embargo, no fue ella la que volvió a tocar el tema de esa manifestación en casa, sino que fue mi hermano Rafael, cuando una noche, estando ya todos a punto de cenar, vino a la cocina y nos contó que al parecer en el patio trasero había el cadáver de algún animal, porque por la ventana entró un olor nauseabundo, tan insoportable, que las tuvo que cerrar de inmediato. Todavía me acuerdo del momento en el que dirigí mis ojos hacia mi padre y lo vi palidecer. Mamá hizo lo propio, como sabiendo que lo que acaba de decir Rafael a mi padre le haría recordar aquellas experiencias que estaba teniendo. De seguro fue Tomás, tal vez cazó algún ratón y lo dejó bajo tu ventana, justificó mi madre. Entonces, son muchos ratones o un inmenso, porque ese olor es demasiado potente, le respondió mi hermano, ignorando absolutamente todo lo que nosotros sabíamos. Esa noche salí yo a revisar el patio. Por dentro, rogaba encontrar algún animal sin vida, para así decirles a todos que se trataba de eso, en especial mi padre, para así calmarlo, porque sin lugar a dudas se asustó, ya que estuvo mudo durante toda la cena. Pero lamentablemente no fue así. No encontré nada, pero tampoco percibí ningún olor. Cuando llamé a mi hermano para enseñarle que no había nada y preguntarle sobre el aroma, él aseguró que ya no lo sentía, agregando que tal vez Tomás ya se había llevado el cadáver del roedor. Tomás era el gato que teníamos en aquellos tiempos como mascota, y fue justamente este el que poco después nos hizo saber que en verdad algo paranormal estaba sucediendo en la casa. Fue un domingo durante la tarde, para ser más específico. En esa ocasión Mónica estaba en casa, quien en esos tiempos era mi novia y con quien teníamos pensado mudarnos a vivir juntos dentro de unos meses. El gato estaba echado en un rincón de la sala, que es donde tenía una caja para dormir, para luego emitir aquellos gruñidos que hacen los felinos cuando se sienten amenazados y se disponen a atacar. En efecto, cuando lo vimos, estaba en posición de ataque. Tenía los pelos del lomo erizados y mantenía su mirada fija hacia una de las paredes. Paola se levantó y fue hasta él para calmarlo, mientras le preguntaba qué le sucedía. Pero cuando intentó recogerlo, el gato la arañó y cayendo al suelo, corrió hacia la habitación de Rafael, quien en realidad era su dueño. Más allá de habernos quedado desconcertados con lo que acababa de ocurrir, la verdadera tétrica situación apenas iba a iniciar. Sobre aquella pared, la misma a la que dirigía su amenaza el gato momentos antes, vimos con sumo espanto cuando empezó a ponerse oscura. Acto seguido, se formó ese humo del que nos habló mi padre. Se expandió hasta tocar el techo y a continuación adoptó la forma también ya mencionada. Pero en algo se equivocó mi padre. Eso no era una mujer. Los cabellos que él pensó que veía, en realidad eran la capucha del manto que ese espectro usaba. No tuve dudas de ello. Ese espectro no era otra cosa que la Santa Muerte. La guadaña afilada que sostenía en una de sus manos la dejaba en evidencia. Los segundos posteriores fueron un verdadero caos. Paola y Mónica comenzaron a gritar espantadas. Rafael se puso de pie para correr, pero se cayó debido al impacto que le provocó el propio terror. Lo ayudé a levantarse, tomé a mi madre y salimos desesperados hacia afuera de la casa, lugar hacia donde mi hermana y mi novia se dirigieron primero que nosotros. A excepción de mi madre, ellas dos lloraron de terror. Un vecino salió de su casa, alarmado por el alboroto, y se acercó a nosotros, preocupado al vernos en ese estado. Por obvias razones, ya no fue necesario seguir ocultando nada, por lo que mi vecino se enteró de lo ocurrido. Por fortuna, mi padre no se encontraba en aquellos momentos en la casa, porque estoy seguro, por más que él ya conoció a ese espectro antes que nosotros,
esa tarde hubiera sufrido un paro cardíaco a causa del siniestro ambiente que se formó a raíz de la manifestación. Para colmo de males, al día siguiente, Tomás amaneció sin vida, bajo la cama de Rafael, que es donde dormía a veces. Quedamos estupefactos al contemplar el estado de su cuerpo. Estaba reseco, duro, pútrido, como si en realidad ya tuviera más tiempo de fallecido. Cuando papá supo lo que pasó, y con un aire de conformidad, al saber que ahora todos le creíamos, él quiso tomar la iniciativa para tratar de terminar esa perturbadora situación. Para ello, comentó que buscaría algún brujo, los que ciertamente abundaban en la ciudad. Así fue como al día siguiente trajo consigo a uno, quien luego de hacer la limpia a la casa, se quedó con nosotros por unos momentos más, para decirnos aquello que nos dejó entumecidos de pavor. Dijo lo que yo presumía: el espectro que estuvo hostigando a mi padre desde hace tiempo y que ahora estaba haciendo lo mismo con nosotros, se trataba de la Santa Muerte. Pero ninguno llegamos a imaginar siquiera el motivo por el que nos acechaba, porque según el brujo, alguien nos estaba haciendo un mal y estaba usando a esa turbia devoción para hacerlo. Lamentablemente no supimos más que eso. El brujo nos advirtió que las apariciones podrían regresar en cualquier instante, por lo que tendría que volver a casa para limpiar el lugar con frecuencia. Un día, los eventos paranormales culminaron, tanto la presencia repentina de esa sombra, como así también el olor nauseabundo que la acompañaba en sus manifestaciones. Pero lejos de alegrarnos por ello, lo tomamos como algo no tan importante, ya que para ese entonces nuestras vidas están prácticamente deshechas. Mi padre yacía en una cama de hospital, luchando por su vida, tratando de vencer un cáncer que los médicos no podían detener. Ni siquiera brujo alguno pudo ayudarnos, lo que por cierto todos coincidían con lo mismo, al decirnos que a él le habían hecho un mal usando a la Santa Muerte. Creo que esa fue la última cosa que mi padre vio antes de fallecer. Me refiero a la Santa Muerte, pues en un momento dado abrió los ojos y miró hacia un lugar de la habitación, para de inmediato marcar una mueca de terror abismal. Segundos después, abandonó este mundo, manteniendo el pánico en su rostro, dejando en nosotros un dolor y resentimiento que hasta el día de hoy nos cuesta superar. Apenas habían pasado unos pocos días del funeral, cuando una vez más el destino nos tomó por sorpresa. Una mujer llegó a casa pidiendo hablar con nosotros. Justamente fui yo el que la atendió, y ahí parado frente a ella, afuera de la casa, oí de su boca una historia que me dejó impactado. Mi padre tenía una doble vida, tenía una familia aparte de la nuestra. Esa mujer fue la amante, pero según ella, fue mi madre la que tuvo ese rol, ya que mi padre la embarazó antes de que la conociera a ella. Así es, teníamos un hermano mayor y la mujer venía a contarnos de él, porque fue algo que mi padre le pidió hacer cuando dejara este mundo, cuando supo que estaba enfermo y fallecería. Hay dos detalles que les quiero compartir antes de terminar con mi historia. El primero es sobre la identidad de la persona que le mandó hacer el trabajo malicioso a mi padre, ya que nunca logramos saberlo, o tal vez sí. Cabe mencionar que, cuando supimos que mi padre tuvo un hijo antes que nosotros, mamá nos confesó que ella ya lo sabía, y que de igual manera siguió con mi padre, porque éste le juró que ya no se relacionaba con esa mujer ni con el niño. No obstante, unos meses más tarde, desde que empezara el calvario, se enteró que en realidad papá nunca abandonó a la mujer ni a su hijo, y lo mantuvo en secreto, aprovechando que ellos vivían en un pueblo a las afueras de la ciudad. El primer punto sucedió cuando mi madre estaba en su lecho de muerte. Entre otras cosas que nos dijo,
en su despedida, antes de fallecer, fue que por favor no le guardáramos rencor, porque ella jamás quiso hacerle ese daño a nuestro padre. Fue lo último que nos dijo antes de morir, por lo que nunca supimos específicamente qué quiso decir con esa palabra. Pero en fin, creo que en estos momentos ustedes estarán pensando lo mismo que mis hermanos y yo pensamos cuando la escuchamos decir aquello. Y el segundo punto, muy perturbador por cierto, es que, por las operaciones que le hicieron a mi padre a causa de su enfermedad, al momento de fallecer, aún tenía la herida de la última operación abierta, o sea, sin cicatrizar. Era un largo corte que iniciaba en el pecho y finalizaba en su pelvis, tal cual la Santa Muerte le marcó, seguramente con su guadaña, aquella noche en la que se despertó y la pudo ver con esa forma humanoide. Sin lugar a dudas, el trayecto del frío metal afilado que sintió no fue otra cosa que un anuncio sobre la abrumadora manera en la que iba a fallecer. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. De igual forma, también recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si ustedes tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en la descripción del video. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.